IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta el derecho internacional en sus relaciones públicas y privadas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa del Seminario de Derecho Internacional, el Derecho Internacional en sus relaciones públicas y privadas. Agradecemos, como siempre, a las autoridades de nuestra facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al director de la facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de Cuerpos Colegiados, por darnos la oportunidad de tener estos espacios para poder difundir la cultura jurídica y platicar de tópicos de gran relevancia como va a ser en esta cita que hoy nos hemos dado. Asimismo, aprovecho también para dar gracias siempre a Eduardo, que es quien se encarga de la logística para que estos programas puedan llegar a Facebook y a todos y todas ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, hoy me encuentro muy contenta porque tenemos a una invitada de más de lujo, ¿no? Está con nosotras, la maestra Sara Mispalma León, quien nos va a hablar de un tema muy interesante desde mi punto de vista. Es un tema no nuevo, pero sí muy novedoso, creo yo, que es la violencia laboral o el terrorismo laboral. Y nos va a hablar un poco sobre su regulación internacional y por supuesto el impacto que ha tenido también en el derecho interno, en nuestro derecho mexicano. Antes de comenzar con la breve exposición que nos va a hacer la maestra y además algunas preguntas que le plantearemos, quisiera compartirles un poco de la carrera profesional que ha realizado nuestra querida maestra, para que tengan una breve idea nada más de toda su labor, todos sus estudios, todo lo que ha venido trabajando y por qué la consideramos una especialista en los temas que hoy nos va a platicar. La maestra Sara Mispalma es licenciada en Derecho con mención honorífica, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó la maestría en Pedagogía Jurídica en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad con mención honorífica, recipiendaria además de la Cátedra Especial a la Excelencia Académica César Sepúlveda Gutiérrez, también en la Facultad de Derecho, asimismo de la Cátedra Especial a la Excelencia Académica Néstor de Buen Lozano, también en la Facultad de Derecho, y también recipiendaria de la imposición de insignia de maestría a la excelencia académica. Tiene 15 años de antigüedad como catedrática de la Facultad de Derecho, titular de las asignaturas Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo por oposición. Además, ha impartido cátedras, cursos, diplomados, talleres, tanto en universidades privadas como en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Poder Judicial de la Federación, de diversas entidades federativas, con motivo de la instauración de la Reforma 2019 con temas como Derecho Internacional del Trabajo, Derecho Individual, Derecho Procesal en los tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, Procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, Ejecución Procesal del Trabajo, Trabajos Especiales, Riesgos Profesionales y Derechos Humanos y Perspectiva de Género en el ámbito laboral. Además,
Es coautora de libros, revistas en materia del trabajo y autora de artículos de libros en materia del trabajo con temáticas como el proceso ordinario del trabajo, el derecho del trabajo en el mundo empresarial, el teletrabajo, entre otros. Además, es conductora del coloquio laboral permanente en su versión digital bajo la coordinación del doctor Enrique Larios Díaz. En su práctica profesional cuenta con más de 20 años de experiencia como abogada postulante en materia del trabajo. Además, formó parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho que acaba de concluir en diciembre de 2022. Y bueno, entre sus temáticas predilectas tenemos Derecho Individual del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, Historia del Derecho del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo y Derechos Humanos en el ámbito laboral, teletrabajo, tecnologías de la información y comunicación aplicadas al ámbito laboral en sus contextos sustantivo y adjetivo, genómica en el ámbito laboral, derechos humanos y perspectiva de género en el ámbito laboral. Entonces, como pueden darse cuenta, la maestra es toda una autoridad acerca del tema del que hoy nos va a platicar. Maestra, una vez más, de verdad, muchísimas gracias. Sé que andas con una agenda bien apretada y que te hayas dado la oportunidad de poder estar con nosotros. De verdad, lo apreciamos mucho. Muchísimas Querida gracias. maestra Rosa, muchas gracias, muchísimas gracias por tu atenta invitación y así como lo mencionabas al principio de tu uso de la palabra, agradecemos de igual manera a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, porque nos permite a través de estos espacios enlazarnos, comunicarnos y exponer temáticas tan importantes, tan interesantes, que seguramente serán de gran utilidad no solamente para nuestros queridos estudiantes, sino también para el público en general que nos escucha. Me siento muy agradecida de tu amable presentación, simplemente una apasionada del derecho del trabajo y nada más. Entonces, pues como bien comentaba nuestra querida maestra Rosa Jiménez Rodea, el día de hoy trataremos una temática interesante relacionada con el famoso mobbing. El mobbing o lo que es prácticamente el psicoterror laboral. El mobbing o psicoterror laboral, como refería la maestra Rosita, lo venimos observando desde hace muchísimo tiempo al interior de las fuentes de empleo. Sin embargo, es hasta hace relativamente poco que autoridades, psicólogos, academia misma, se dieron a la tarea de investigar cuáles son esas formas de conducta que lo propician y sobre todo y especialmente la manera en cómo vamos a tratar de erradicarlos desde la perspectiva del contenido de nuestra Ley Federal del Trabajo, aplicado por supuesto a nuestro país y también apoyados por el contexto internacional. En ese orden de ideas, vamos a mostrar un material que espero les resulte de utilidad, que explicará grosso modo lo que viene a ser el famosísimo mobbing o psicoterror laboral, para efecto de que nos enteremos primeramente de dónde parte, desde su etimología y posteriormente ir explicando estas facetas de agobio al interior de los centros de trabajo. Como pueden ver en pantalla, el mobbing proviene del estudio de los animales, concretamente de pájaros. Si se fijan en las imágenes, estos pájaros están atosigando a uno en particular, que es uno en particular muy grande. Pero si esto lo extrapolamos al mundo del trabajo, nos vamos a dar cuenta de que este atosigamiento puede darse no solamente de un grupo de personas hacia una en particular aparentemente más fuerte, sino que en realidad se puede dar en diversos niveles. Es decir, se puede dar desde los más altos estratos hacia abajo, hacia los subalternos, o viceversa, desde los estratos bajos hacia los que consideran son personas pues nocivas, a quienes hay que atacar, a quienes hay que menguar, pero no solamente se da en lo vertical, sino que también se puede dar hacia los extremos, es decir, entre los mismos compañeros de trabajo también puede existir ese psicoterror. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que al aplicarse se va a hacer sentir a la persona atacada, se va a hacer sentir a la persona acosada como alguien ajeno al lugar y también por lo mismo se le puede conocer como el síndrome del chivo expiatorio, porque literalmente se le descalifica.
He conocido diversos casos de diversas situaciones de los propios asuntos laborales en donde de menos, y tan solo por poner un ejemplo, a trabajadoras les han dicho, es que estás fea, eres gorda, eres una inútil, buena para nada, y lo que es peor, la persona ante esa constante de atosigamiento, de acoso, termina creyéndoselo. Y cuando se lo cree, eso va a propiciar que obviamente va a fallar en la misión que tiene al interior del trabajo, que es producir, en la misión que tiene de llevar a cabo una relación obrero-patronal bonita, duradera, estable, no solamente dentro de la perspectiva de un ambiente saludable en lo físico, en lo ergonómico, sino sobre todo en lo biopsicosocial, es decir, en esos aspectos integrales que nos hacen pensar que por más que le echamos ganas, que nos hacen pensar que por más que pongo mi buena voluntad, algo está pasando y que propicia que haya esa descalificación por parte de mis compañeros y que por supuesto me va a hacer sentir como alguien extraño al trabajo y que finalmente y a la postre pudiera hasta propiciar que yo termine, yo trabajador, yo trabajadora, termine alejándome del empleo, renunciando y de ahí que vengan hasta problemas muy ya del cuño de lo procesal, en donde hasta podamos hacer reclamos, por ejemplo, como lo que es el daño moral o el pensar que a través de nuestros actuales contenidos y muy a propósito de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde contamos con nuevas autoridades, el famoso Centro de Conciliación y Registro Laboral y los nuevos tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, se nos permite el saltarnos precisamente la gestión del centro del avenimiento para llegar directamente a demandar cuando ese trabajador, trabajadora sufrió algo de mobbing, sufrió algo de acoso. Sin embargo, ya en una cuestión estrictamente técnica, creo yo que lo recomendable es que sí se acuda al centro de conciliación para efecto de que la persona trate ya de no echarle más sal a la herida, trate de dirimir su conflictiva con el otro, que puede ser patrón, que puede ser trabajador, para efecto de que ahí acabe todo y borrón cuenta nueva, le damos vuelta a la página, busquemos otro trabajo, aprendamos de las experiencias vividas con antelación y aprendiendo de lo vivido, podamos entablar una nueva relación de trabajo en mejores circunstancias para efecto de que pues se continúe con lo que es el menaje propiamente dicho, en el entendido de que un patrón tiene más que prohibido el poner en el índice, el boletinar a un trabajador cuando éste demandó. En ese orden de ideas, pensemos que justo los estudiosos de diversas instituciones educativas en otras partes del mundo nos muestran cómo es que debemos de ubicar esos ataques y que esos ataques se pueden dar en muy diversas tesituras, pero que partiendo de los contenidos vigentes de la Ley Federal del Trabajo, no olvidar que tenemos un sendo amplísimo capítulo de derechos y obligaciones obrero-patronales que bien se pueden complementar con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, en donde grosso modo, se nos indica cómo es que debemos de conducirnos al interior del centro laboral y cómo debemos de conducirnos como trabajadores, cómo debemos conducirnos como patrones en ese ánimo de equilibrarnos entre nosotros, factores de la producción, para que la relación de trabajo sea duradera y siempre permeada del contenido del artículo 2 de la ley laboral, que, entre otras cosas, menciona que al interior de un centro de trabajo jamás debe de haber discriminación de ningún tipo, de ninguno. Sin embargo, aunque tenemos un texto bellísimo que prácticamente sonaría a poesía, en nuestras tristes realidades sociales nos damos cuenta de que esto en realidad no ocurre. En ese orden de ideas, observemos la lámina, cómo se muestra del lado izquierdo los ataques a la víctima y cómo se deben de buscar a través de las fuentes de empleo medidas organizacionales justamente para que evitemos lo que se observa. Primero, pues el superior restringe la posibilidad de hablar, ocurre un cambio de lugar y separación de los compañeros, prohibición a los compañeros de hablar a una persona, obligar a ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño laboral de manera ofensiva, cuestionar las decisiones de una persona, no asignarle tareas, congelar, asignación de tareas sin sentido, asignación de tareas degradantes, asignación de tareas por debajo de sus capacidades. ¿Para qué?
para que la persona se sienta mal y finalmente vean qué interesante es el razonamiento del patrón malvado. Afortunadamente no todos los patrones son malvados, pero podríamos decir que en su gran mayoría, queriendo y no, lo son. Obligan al trabajador a que sea él el que renuncie y no así el que el patrón despida. Obviamente los derechos inherentes a una renuncia y a un despido son totalmente diversos y el ánimo de que el trabajador renuncie significa que el patrón, en pocas palabras y por decirlo de manera muy sencilla y coloquial, se ahorra dinero, ¿ok? Entonces, ya del lado derecho estamos viendo cómo también en estos ataques a las relaciones sociales y en el aislamiento propiamente que se produce, pues se restringe a los compañeros el habla a esa persona, se rehúsa la comunicación con miradas y gestos, no se ejerce comunicación directa, sino a través de conductos. El hermano de mi primo te dijo que no, debería de ser una charla muy directa, debería de ser una organización verdaderamente planeada, pero a veces sobretextan la antaña figura, la malinterpretada figura del outsourcing, que en ese ánimo de deslindarse de responsabilidades, se le pide a alguien más que le diga a alguien más que lo haga y no llegan los mensajes claros, no llegan los mensajes precisos, se puede prestar a la tergiversación y por supuesto finalmente vean cómo en el último punto se puede hasta a tratar a la persona literalmente como si no existiera. Obsérvese que estos ataques pueden ocurrir también a la vida privada de la víctima. Hay críticas permanentes a su vida personal, puede ocurrir un terror telefónico y más a propósito de que estamos en una época en que las tecnologías de la información y de la comunicación están latentes todo el tiempo. Entonces, si nos hemos convertido de un tiempo a la fecha en el arete de nuestro celular, pues no dudemos que también a través del teléfono, de los mensajes de WhatsApp, de los mismos correos institucionales, de los correos electrónicos personales, venga ese tipo de psicoterror. También hacer parecer estúpida a una persona, dar a entender que tiene problemas psicológicos, mofarse de sus discapacidades, imitarla con gestos, con voces, en pocas palabras, arremedarla. Y obsérvese cómo no se queda ahí, sino que también puede hasta existir violencia de carácter físico. Vienen ofertas sexuales, vienen amenazas, vienen maltratos, toqueteos, y eso no debería de ocurrir en el centro de trabajo. Y es una constante, todo el tiempo está ahí. Pareciera mentira, escuchamos en este tipo de valiosos programas, en los coloquios, en diplomados, cómo es que nos debemos de conducir al interior del trabajo y pareciera que no entendemos y seguimos ciertas inercias machistas y misóginas que nos traen o nos encuadran en este tipo de circunstancia de psicoterror. Vean además cómo también se puede atacar a través de ciertas críticas por las actitudes y creencias políticas, por las actitudes y creencias religiosas, mofarse de su nacionalidad. Y en tratándose de agresiones verbales, pues bueno, pueden venir desde los gritos, insultos, ambas por supuesto, críticas permanentes a su trabajo, amenazas verbales, los rumores famosos, hablar mal de la persona, difusión de chismes y todo esto finalmente pues va a traer terribles consecuencias, no solamente a nivel o plano psicológico en la persona en sí, tratándola de hacer sentir lo más menospreciada posible para que finalmente rompa con el vínculo laboral, sino que ese malestar, por supuesto, también se extrapola a la familia, se extrapola a la misma sociedad. Y por eso, de alguna manera, las autoridades se han no preocupado, sino ocupado en, aparte de manejar contenidos precisos a través de la Ley Federal del Trabajo, tan solo también para mencionar alguna otra dentro de nuestro ámbito nacional, se encuentra la famosísima NOM 35. La NOM 35 hace mención, esto lo estoy platicando, yo estoy recorriendo la presentación para que al mismo tiempo ustedes vayan viendo un poco del material, pero al tiempo les voy platicando. La NOM 35, grosso modo, nos indica que esta manera de ataque, esta manera de psicoterror al interior del centro de trabajo no puede ser, y de ahí que las autoridades diesen un tiempo en específico a los patrones
para que a través de cursillos, a través de capacitación y adiestramiento, se concientice a todos los que se encuentran bajo esas paredes y techos que no debe de existir nada de lo que estamos precisamente mostrando en pantalla. Y de esa manera la relación de trabajo sea verdaderamente agradable, sea de esos momentos en que suena el reloj despertador y en lugar de decir, ay, 5 minutitos más porque, ay, no tengo que ir a trabajar, pero me hacen móvil, decir, ¡qué bien! Ya voy a trabajar porque el ambiente de trabajo es fantástico, porque cada vez que llego me dicen, oye, qué buen empleado eres, oye, muy bien, vas excelente, vamos, campeón, tú puedes, en lugar de, eres un inútil, bueno para nada, estás gordo y estás fea. ¿Sí me explico? Entonces, aquí estamos viendo justo lo que les refería muy al principio de nuestra charla. Aquí está el mobbing ascendente, aquí está el mobbing horizontal. Vean cómo ese ataque se puede dar en todos sentidos y de ahí que hasta, vean qué tristeza, el mobbing maternal. Recuerden que la relación obrero-patronal en tratándose de la mujer trabajadora, pero especialmente de la mujer trabajadora que dentro de su propia necesidad, decisión de convertirse en madre, tenemos un capítulo exprofeso que regula la importancia de generar ciertas semanas previas antes de la fecha probable de alumbramiento para que la persona se prepare psicológica, físicamente, ciertas semanas posteriores. ¿Cuántas ciertas semanas? 6, 6 y 6, 6 antes, 6 después. Por supuesto, esa trabajadora puede pactar con su patrón que se modifiquen esas semanas, pueden ser 2 y 8, pueden ser 1 y 7, dependiendo del tipo de actividad que se realice. Actividades que sabemos pueden tener la predominancia de lo físico, la predominancia de lo intelectual y que por eso no forzosamente tendrían que ser 6 antes y 6 después. Como quiera que sea, tristemente nos damos cuenta que en las entrevistas de trabajo, lo primero que preguntan los patrones es, oye, ¿y piensas embarazarte pronto? Oye, ¿y piensas tener hijos cuántos? Porque pues dependiendo de eso es que pues yo te voy a contratar o no. Cuando que creo yo que esa pregunta ni siquiera debería de caber. ¿Piensas tener hijos? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver con mi actitud y mi aptitud laborales? El hecho de tener un hijo, sí, por supuesto, viene un cambio interesante en la vida de una persona, pero no llegamos al grado de que genere una intromisión grave a la continuidad en la estabilidad en el empleo. O sea, el ser madre no significa que no se pueda trabajar, al contrario, es un motor, al contrario, es un aliciente y sobre de esta base consideramos que aquel patrón que despida, que acose a una mujer embarazada, debe de estar consciente de que se encontrará en verdaderos y graves problemas ante la autoridad del trabajo que velará por la estabilidad en el empleo de estas mujeres que simple y sencillamente decidieron ser mamás. Ahora bien, dentro del mobbing se observan en el estudio que se lleva a cabo para comprender el por qué la gente se conduce así, varias fases. Obsérvese que tenemos una primera fase, que es la fase de conflicto. Las partes entran en contradicción, comienzan las agresiones y siguen las reclamaciones. Luego viene la fase del mobbing propiamente dicho o estigmatización y se desarrollan actitudes manipuladoras de la comunicación, reputación y del trabajo afectado. Viene una fase de intervención que pensaríamos debe de ser obligatoria, debe de ser forzosa por parte de la empresa, en donde al observarse estas medidas de carácter positivo o negativo hacia el hostigado, pues obviamente la empresa toma inmediatamente las riendas, el control de lo que está ocurriendo y disipe la problemática, la ataque desde raíz y si es necesario, y perdón que lo diga, despedir a alguien que esté practicándolo, inmediatamente se hace porque no podemos permitir a elementos nocivos que contaminen el ambiente de trabajo. Y finalmente tenemos la fase de marginación o exclusión de la vida laboral y pues es ahí en donde tiene lapsos incapacitorios, transitorios y como les mencionaba, podemos hasta llegar a los despidos, a las renuncias
y eso, pues por supuesto, viene a generar graves consecuencias familiares y dentro de la sociedad. Obsérvese cómo las personas implicadas, cualquiera pensaría, pues claro, es el acosador y el acosado, pero no. Obsérvese cómo también, y muy para mi gusto, debería de ser un elemento que no debemos de perder de vista, es el observador, porque si bien es cierto, se da cuenta de todo lo que estamos viendo, pueden hacer el acosador, el acosado, pueden sufrir el acosador, el acosado, el otro ve y no dice nada, se mantiene a la distancia sin participar materialmente en la problemática, sí, pero de todas maneras nos damos cuenta de que al darse cuenta no dice nada y eso pudo haberse evitado si lo comentase a la persona indicada. Luego entonces, luego de haber atendido estas fases, luego de haber atendido quiénes son los que intervienen en este ambiente de psicoterror, fíjense las consecuencias. Para el trabajador pueden ser hasta psiquiátricos por sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, disminución de la estima personal, ansiedad, depresión, tendencias paranoides, somatizaciones diversas, fobia social y yo me atrevería a decir a veces hasta el suicidio. He tenido trabajadores que inclusive hasta han querido suicidarse. Para la familia, alteraciones de la vida familiar, separaciones familiares, eso también es muy común. Vemos en el ambiente laboral alteraciones en el clima de trabajo, disminución de la calidad y cantidad de trabajo, aumento del ausentismo o siniestralidad y por supuesto esto hacia la comunidad, pues vamos a ver una disminución de la fuerza de trabajo, aumento de las pensiones de invalidez y saben, finalmente entiéndase, es dinero que se está gastando en atender algo que bien se pudo haber prevenido. En ese orden de ideas, pues vale la pena que pensemos en que si poco mucho, en cierta medida, nosotros hemos llevado a cabo algunas de las actitudes que hemos mostrado en pantalla, como que es momento, oportuno momento de ir cambiando esas inercias, de ir cambiando nuestras formas de ser, porque observen cuáles son las consecuencias psicológicas a corto, mediano y largo plazo, cuáles son esas consecuencias en todos los niveles que van a traer aparejado un México más tercermundista del que ya somos, un México que no podemos salir de nuestros problemas domésticos porque no salimos del problema doméstico. ¿Cómo pretendemos crecer como país? ¿Cómo pretendemos avanzar como sociedad si seguimos manejándonos con un síndrome del cangrejo famoso en donde no se deja ascender al otro porque se le está jalando, en lugar de impulsarlo a salir adelante, porque quien impulsa también en algún momento dado será jalado y así podremos romper techos de cristal y paredes de cristal y convertirnos en mejores personas y por supuesto en mejor sociedad. Si bien es cierto, esta presentación que les estoy mostrando es pues bastante amplia, muy amplia, sí quise mostrarles al menos la parte más medular de en lo que consiste el famosísimo mobbing para ahora pasar propiamente al contenido de su tratamiento internacional. Y el tratamiento internacional, bien podríamos mencionar desde la propia Organización Internacional del Trabajo, en donde existen ciertos convenios y tratados internacionales que nos indican la manera en cómo debemos de conducirnos al interior de las fuentes de empleo. Obviamente, recordemos que hablar del rubro internacional, hablar de la Organización Internacional del Trabajo, es pensar en un contexto de guerra, es pensar que se fundó en 1919 y que es un órgano que emana de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos especializamos tripartitamente en el mundo del trabajo, pero que independientemente de los convenios internacionales que un país miembro pudiera ratificar y al ratificarlo obviamente comprometerse a cumplirlo porque si no vienen interesantes sanciones, más cierto es que aunque existiese el contenido, no siempre los países ratifican porque están conscientes de que no pueden cumplir con el mismo. De ahí que tal vez se adhieran a simples recomendaciones para que si esto en alguna medida dentro del carácter de lo moral lo permite, pudiera apoyarle en esa gestión de concientización al interior del centro de trabajo de que debe de evitarse este psicoterror.
Pero no solamente podemos mencionar a la OIT, sino como lo estamos viendo ya en pantalla, también tenemos a la valiosísima CEDAW. La CEDAW, como lo estamos viendo aquí, vean, es la sigla de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí, si se dan cuenta, igual y los varones, los caballeros que nos están escuchando en el programa van a decir, oye, me estás discriminando, ¿por qué nada más estás hablando de la CEDAW respecto de esta eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Lo estamos haciendo porque para bien o para mal, y pese a que sabemos que en términos expresos de Constitución, en términos expresos de ley, se supone debe de existir igualdad de trato, igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, lo más cierto, lo más seguro es que no es así, y que la mujer es la que generalmente se ve más menguada en el menaje laboral, tan solo por citar un ejemplo, en el rubro salarial. Mismo puesto, misma categoría, tal vez hasta más antigüedad y, por qué no decirlo, hasta más capacidad. Percibe salarialmente hablando menos que un varón. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser mujer. Entonces, es por eso que cobra mucho valor la CEDAW y es por eso que nos estamos soltando el pelo y mostrando su contenido. Vean cómo nace el 18 de diciembre de 1979, o sea, hace relativamente poco, y entra en vigor el 3 de septiembre del 81 tras su ratificación por apenas 20 países. Nuestro país lo firmó el 17 de julio de 1980, lo ratificó el 23 de marzo del 81. En ese orden de ideas, pues veamos un poquito de la estructura de la CEDAW. Se divide en varias partes. La primera hace alusión a través de su artículo primero justamente a la discriminación. La segunda es las medidas para eliminarla y lo toca el artículo 2. La tercera, las garantías alusivas a los derechos humanos, tocado en el artículo 3, medidas afirmativas en el 4, prejuicios y estereotipos en el 5, trata de mujeres y explotación de la prostitución en el 6. Vean cómo en su parte segunda ya se habla de derechos políticos y participación en la vida pública. En este artículo 7, representación en el plano internacional, artículo 8, derecho a la nacionalidad, artículo 9, tenemos por supuesto una parte tercera, artículo 10, derecho a la educación, artículo 11, y vea, hasta se los puse con una flechota en color verde para que no se nos olvide, derecho al trabajo, artículo 12, derecho a la salud, artículo 13, participación de las mujeres en la vida económica y social, artículo 14, las mujeres en zonas rurales. Tenemos una parte cuarta, en donde a través del artículo 15 se habla de la igualdad ante la ley, artículo 16, el matrimonio y la familia. Y también se menciona a través de los artículos 17, 19, 20, 21 y 22 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y el 18 hace mención a los informes de los estados. Una parte sexta, disposiciones más favorables para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, en su artículo 23, obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en su artículo 24, administración de la convención en los artículos del 25 al 30, y prácticamente con ello nos estamos dando cuenta de que de manera integral la CEDAW, en combinación con el contenido de Ley Federal del Trabajo, con el contenido de la Organización Internacional del Trabajo, trata a toda costa de que la mujer trabajadora tenga un empleo duradero, un empleo estable, que tenga, que se sienta segura, que se sienta cobijada, equilibrada respecto de otros con quienes trabaja, y que a la postre le represente el que reciba las prestaciones inherentes a su categoría de trabajadora, las que por ley le corresponden, las de orden público, de menos un buen salario, un salario remunerado, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, que no se le discrimine por el hecho de ser mujer, que no se le discrimine por el hecho de querer ser madre, que no se le discrimine cuando cumpla
40, 50, 60 años y se le señale porque se le diga es que ya estás grande, ya no sirves, cuando que el conocimiento y la experiencia es inconmensurable para ayudarle a las nuevas generaciones que incipientemente apenas empiezan con su vitalidad, por supuesto, a explorar un mundo del trabajo que ellas ya tienen dominado. En ese orden de ideas, creo que vale la pena y mucho el hacer caso a los contenidos de la CEDAW para efecto de que se les brinde un mejor trato porque definitivamente se lo han ganado. Aquí estamos viendo también que la Organización de las Naciones Unidas, en relación a todo lo que es el contenido alusivo a tratar de eliminar cualquier tipo de violencia por razones de género, tiene un vasto contenido en donde lo menos que se menciona es el instar a los estados para que refuercen la aplicación de sus obligaciones y erradicar cualquier tipo de violencia por esta razón de género, el proteger y evitar los enjuiciamientos, el procurar reparar inmediatamente las problemáticas luego de haber recopilado información que permita un menaje saludable al interior de las empresas y de esa manera en un enfoque centrado en esa víctima o superviviente, pues tratar de proteger especialmente a las niñas, a las mujeres adultas y evitar cualquier tipo de discriminación. Entonces, aparte de eso, pudiéramos mencionar también, véanlo, aquí lo estamos viendo como parte ya del contenido un poco más amplio del capítulo 2, en relación a que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total protección de estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Pues bueno, hacer particular mención, puntualización de este artículo 5, porque el artículo 5 definitivamente tiene una integralidad valiosa que debe de observarse al interior de los centros patronales para efecto de que perfectamente bien cimentada este buen tratamiento libre de violencia hacia ellas, ellos o ellas, como dijesen algunos grupos en particular, pues bueno, pudiéramos tener relaciones laborales duraderas. Pero no solamente tenemos a la CEDAW, sino también tenemos a la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará, como estamos viendo en pantalla, se aprueba por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio del 94 y entra en vigor el 5 de marzo del 95. México firma esta convención hasta el 4 de junio del 95 y la ratifica el 19 de junio, pero de 1998. ¿Cuál es el contenido de la Convención Belém do Pará que también debemos de tener muy puntual? Vean, aquí está. En su preámbulo se habla en relación a la violencia contra la mujer y se menciona de menos que es una violación a los derechos humanos. Por cierto, si estamos hablando exprofeso de la materia del trabajo y si estamos mencionando en este momento la importancia de velar por los derechos humanos, recordemos que a lo largo de la historia de la humanidad, los derechos humanos han ido evolucionando de manera que hemos tenido desde primera generación con la liberté, igualité y fraternité hasta los derechos humanos de sexta generación. Los propios de la materia del trabajo son de segunda generación. Vean qué importantes son y que después de la libertad, de la igualdad y la fraternidad vienen a ocuparse las autoridades de ellos. Entonces, partiendo de esta inercia, de esta sintonía generacional, observes entonces cómo también en términos del contenido de la Convención de Belém do Pará, también tenemos en ese preámbulo que habla de la violencia contra la mujer, el entenderla como una ofensa a la dignidad humana, que es una manifestación de relación de poder en contra de la mujer, que trasciende todos los sectores de la sociedad. También que dentro de su capítulo primero, ya propiamente en lo tocante a las definiciones y ámbitos de aplicación, se puede observar cómo puede utilizarse a través de cualquier
acción, de cualquier conducta, como lo explicábamos al principio de nuestra sesión, cómo todo versa en torno a la cuestión de género, ¿sí? Pero que se cause un daño, que se cause sufrimiento, que se cause la muerte. También ese ataque a lo físico, a lo sexual, a lo psicológico, y por supuesto que alude al ámbito público, al ámbito privado. Ahí yo les diría, es una opinión personal, que se quedó corta la Convención de Belém do Pará, porque creo que no solamente es al ámbito público-privado. ¿Y nuestra materia qué? ¿El derecho laboral qué? El derecho social también debió de haberse insertado ahí y no se puso. Pero como quiera que sea, véase que dentro de todo es visionaria esta convención y también dentro de este daño, este sufrimiento, este menoscabo, creo que la duda de rigor que también nos deberíamos de generar es, bueno, y efectivamente, Sara, ¿cuánto vale el daño? ¿Cuánto vale ese menoscabo? ¿Cuánto vale ese sufrimiento por esta violencia laboral? En términos de contenido expreso de legislación civil, la legislación civil remite a la laboral y lo civil dice, lo laboral cuantifica, lo laboral nos va a decir cuánto vale el dolor. Sin embargo, si ustedes revisan cada uno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, por donde quieran que le busquen, no van a encontrar ni uno solo que mencione cuánto vale ese dolor y cuánto vale ese menoscabo. ¿Y por qué no lo van a encontrar? Porque la maestra Rosita no me dejará mentir. Ella como especialista, como psicóloga, como primera carrera, sabemos que el dolor y el menoscabo puede ser muy variable dependiendo de la inteligencia emocional de la persona. He tenido a trabajadores a los que les han dicho, eres un mongol, y se han puesto la ofendida de la vida y se han enojado y han demandado. Si a otra persona le dicen, eres un mongol o eres una mongola, entonces igual y se le resbala. Claro, en principio van a decir, oye, Sara, pero es que esto de principio ni siquiera se debería de mencionar en un centro de trabajo. ¿Cómo decirle a un compañero, cómo decirle a un jefe, cómo decirle a un subalterno, eres un mongol? Es totalmente erróneo y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, queriendo o no, porque también parte del fenómeno y de la conceptualización de la discriminación es que a veces la persona lo hace sin pensar que está haciendo un daño. Ese es el punto también. Entonces, por eso suele fluctuar muchísimo el punto, el tenor de la inteligencia emocional. ¿Y cuánto valdrá el dolor? Pues depende. Depende del reclamo, depende de cómo se reclame, depende de quién infringió ese dolor, ese menoscabo, y depende de cómo es el planteamiento a través de un bellísimo curso, a través de un bellísimo escrito inicial de demanda, a quienes estemos llamando y que estemos reclamando, inclusive, si estamos hablando del apartado A del 123 constitucional, hasta al propio Seguro Social, por ese daño psicológico, por ese daño físico y por esa animosidad hasta de llegar tal vez a querer suicidarnos. Entonces, vean qué interesante porque también pudiéramos partir de aquí. En su capítulo número 2 se habla de derechos protegidos, vemos cómo se habla de un derecho a una vida libre de violencia, a un derecho a ser libre de discriminación, a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En el 3 se habla ya de los deberes de los estados. Y vean en primerísimo lugar, prevención, prevención, prevención. Como derecho positivo que somos, el derecho del trabajo siempre debe de estar a la saga, en tendencia y muy para mi gusto hasta un paso adelante respecto de las problemáticas de la naturaleza que estamos tocando ahorita. Por lo mismo, los estados deben de investigar, deben de sancionar, deben de reparar, deben de erradicar y por supuesto, sobre todo, buscar medidas de protección para que esto no vuelva a ocurrir. El capítulo 4 de la Convención de Belém do Pará habla de los mecanismos interamericanos de protección y vean cómo aquí tenemos una Comisión Interamericana de Mujeres. Tenemos una corte en donde se habla de esta protección de derechos humanos, interamericanamente hablando también. Hay denuncias y quejas por violaciones ante o por estas violencias contra la mujer, de suerte tal que lleguemos en ese orden lógico a un capítulo 5 con disposiciones generales
en donde se hable de mayor disponibilidad para proteger, de procedimientos para ratificar y adherirse a los contenidos de, como por ejemplo la NOM 35 de las que les mencionaba hace rato, para tratar de erradicar este tipo de circunstancias, reservas, denuncias que inclusive estarían llegando ya hasta el mundo de lo que es el ámbito o la circunstancia de lo penal, tristemente hablando, ¿ok? Entonces creo yo que estas dos en particular, OIT, CEDAW, Belém do Pará, son estas tres instituciones internacionales que bien nos pueden ayudar para tratar de generar relaciones obrero-patronales estables, pero tal vez la maestra Rosita no me dejará mentir, igual mencionar el famosísimo TEMEC. Recordemos que hace algunos años, concretamente en el 2019, la señora Nancy Pelosi dijo, aquí no se va a ratificar ningún TEMEC hasta en tanto México no reforme su ley federal del trabajo, porque si bien es cierto es bella, porque si bien es cierto protege de manera inconmensurable a sus trabajadores, más cierto es que no se cumple. Necesitamos modificar el ámbito colectivo, necesitamos modificar el ámbito procesal, porque dentro del ámbito procesal hay mucha corrupción y burocracia, haciendo una alusión directa a las juntas de conciliación y arbitraje, y de ahí que naciera el capítulo 23 y su anexo. Y es precisamente en este anexo del capítulo 23, y ampliamente aplaudido además, es el primer tratado internacional en donde se ve tanta integralidad y en donde se muestra, se nota tanto énfasis en el equilibrio de los factores de la producción dentro del mundo del trabajo, y de esta suerte, a través de ese anexo, observar que en disposición bellamente expresa se observa que no debe de haber discriminación laboral de ningún tipo, tampoco apoyado por, y que para el caso de que esto ocurriese, pues también las sanciones para nuestro país van a ser terribles. Entonces, grosso modo, palabras más, palabras menos, en eso consistiría el psicoterror en nuestro país, a través de las organizaciones y legislaciones que hemos mencionado, sería como tratase de erradicarse. Y la maestra Rosita me dijo, tenemos escasos 40 y tantos minutos, entonces yo traté de decirlo lo más rápido posible, pensando en que seguramente habrían comentarios, que habrían algunas dudas, y entonces pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Nos acabas de brindar una cátedra magistral de este tema. Yo creo que primero, además, quiero felicitarte porque sabes tú mejor que nadie en tu área, has de saber que este tema es fundamental, ¿no? Y como bien mencionas, impacta en muchos aspectos, en muchas aristas. Y también te mencionaba justamente antes de comenzar la transmisión que pareciera que eres la que traes el tema cuando es un tema que debía de estar en boca de muchos, ¿no? Entonces, primero mi felicitación porque has hecho te has llegado de documentos importantes, has hecho una investigación vasta y nos has compartido de una manera casi imposible, muy, muy rápida, las bases de esto que es tan grave y que sucede lamentablemente muchísimo. Además, pues sí, tenemos muchísimas preguntas. Yo nada más advierto, y no es terrorismo laboral, que si no terminamos te voy a comprometer a que regreses a contestar el montón de preguntas que tenemos, porque son muy interesantes. Primero, pues bueno, quiero hacer mención de que también nos están viendo por vía YouTube. Esto empezó apenas en esta temporada y nos acaban de dar algunos minutos más, excepción, literalmente por la importancia del tema. Quiero mencionar que Moisés David García López menciona que es una excelente ponencia y que sería muy interesante una reforma o más ciclos de debate como para hacer que el moving entre como excepción a la conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral. Este comentario es de YouTube. Tenemos además muchos otros que están mandando felicitaciones por la excelente exposición que nos ha brindado. Y hay algunas preguntas, creo que son importantes de plantear. Por ejemplo, William Pabello nos cuestiona acerca de cómo realmente
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervisa y certifica que los patrones lleven a cabo la aplicación de la NOM 35 para todos sus colaboradores y no nada más quede en un simple registro. Qué bonita pregunta. De hecho, antes de contestar esa pregunta, me gustaría hacer un comentario alusivo al primero que mencionabas de la necesidad de la reforma. De hecho, la reforma última a nuestra Ley Federal del Trabajo ya lo manejó. Tenemos un capítulo exprofeso en donde, entre otras circunstancias, se permite el 1. Sí acudir al Centro de Conciliación y Registro Laboral para efecto de que esa víctima acosada sexualmente, acosada laboralmente en todas las modalidades que mostramos en la presentación, las insinuaciones, los toqueteos y la variedad de terribles conductas que se observan o que se pudieran observar al interior de la fuente de empleo, pudiesen auxiliarse de un representante para que, para no revictimizarlas, se pudiera arreglar el asunto. Eso sí, reclamando lo que por ley corresponde: indemnización constitucional, partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo adeudados, prima de antigüedad tal vez, y por supuesto, ¿por qué no incluir cierta cuantificación por concepto de daño moral? Eso que en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo se toca, pero que de alguna manera y tal vez apoyándonos en otras legislaciones, como por ejemplo la de índole penal, pudiera apoyar, porque también en la materia penal se puede cuantificar el dolor dependiendo, el parámetro es de qué tantas veces la persona acosada tuvo que haber acudido con un psicólogo o hasta con un psiquiatra, y eso será una medida de cuantificación. Entonces, valiera la pena. Es más, para nuestros queridos estudiantes que nos están escuchando, sería un magnífico tema de investigación de tesis. Bueno, ese es el primer comentario. El segundo comentario que realiza nuestro escucha, y muchísimas gracias por ello. No seas mala, Rosita, recuérdame, ¿fue? William nos pregunta cómo realmente la Secretaría del Trabajo supervisa y certifica que los patrones lleven a cabo la aplicación de la NOM 35. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualmente se encuentra trabajando a través de una gestión interesante de parte de Luisa María Alcalde Luján, y egresada de la Facultad de Derecho, y aledaña a la Secretaría se encuentra la famosa Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo hace visitas sorpresa a los centros laborales. Sin embargo, tristemente nos damos cuenta de que estas visitas sorpresa suelen o ser muy recurrentes a algunas empresas y jamás pisar algunas otras, por un lado, por el otro. No hay los suficientes inspectores del trabajo que verdaderamente se encarguen de supervisar esta cuestión. Se ciñen más a cuestiones de, y si está el letrerito de que si en caso de sismo, y si en caso de alguna contingencia alusiva a un incendio, que si el extinguidor, que si cómo está la infraestructura, pero creo yo que también dentro de sus políticas internas debería de trabajarse esa parte. A ver, ¿qué has hecho, empresa, para cumplir la NOM 35 y cómo es que has notado cambios al interior de tus colaboradores? ¿Cómo está tu rotación? ¿Verdaderamente estás cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo? ¿Verdaderamente está cuadrando perfecto todo con Instituto Mexicano del Seguro Social, con el SAT y con el Infonavit? Porque sí, es la Ley Federal del Trabajo que irradia hacia otras legislaciones y que por supuesto va a generar estabilidad en el trabajo, y eso impacta también en ese bienestar social que se supone se debe de sentir. Pero tristemente, perdón que lo diga, William, hay tanta corrupción y tanta burocracia aún, que eso no es tan sencillo de contestar, considerando de que ahorita la Secretaría del Trabajo no está enfocada en el mobbing, sino que está enfocada en que verdaderamente funcione la instauración de la reforma con las nuevas autoridades del trabajo, tristemente, y no es lo importante. Esto es lo importante y poco se está haciendo. En parte es falta de recurso. ¿Qué tipo de recursos, Sara? Económico, recursos humanos, todo eso.
capacitación, adiestramiento, entonces nos estamos quedando cortos. La Secretaría del Trabajo no se da abasto. Bien, muchas gracias, maestra. Pues ya, ahora sí ya no tenemos mayor prórroga. Tenemos muchas preguntas, entonces, bueno, pues ya me pondré de acuerdo contigo para poder continuar con con esta charla. Y de verdad, muchísimas gracias. Hay muchísimos comentarios. Es un tema que ha interesado mucho y creo que eso nos debe tener muy contentas. Y pues bueno, una vez más agradecerte esta excelente exposición que nos hiciste, yo deseo una cátedra magistral porque hiciste milagros con el tiempo y has despertado muchísima curiosidad en los estudiantes y creo que de esto se trata. Y por supuesto también mencionabas a los profesores, docentes, no solamente incluso de la Facultad de Derecho, sino de otros recintos universitarios, académicos, que se interesan también en nuestros programas. Entonces, muchísimas gracias. Vas a tener que volver a estar aquí, sin duda. Si no te comprometo aquí enfrente de todos, no sé cómo lo haría. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas, todos a todas y todos por acompañarnos, por su interés. Y yo prometo que traigo nuevamente a la maestra para que pueda resolvernos todas las dudas que quedaron en el tintero. Muchas gracias, maestra. Y al contrario, la agradecida soy yo. Y cuenta con mi participación, yo siempre en materia dispuesta y como bien mencionabas, pese a las agendas apretadas, creo yo que nuestra prioridad es el pensar que debemos de tener un México más equilibrado, un mejor país y eso nace de la educación. Por lo tanto, nuestra labor es fundamental al interior de la universidad, así es que cuenta con ello. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde, un beso. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia.